El refugio de la viuda y el secreto del coronel. Esta historia tocará tu corazón. Pero antes, suscríbete al canal para no perderte historias como esta. En medio de los vastos campos de café que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, en el interior de ese, o Paulo de los años 30, María, una joven viuda de 28 años, respiraba el polvo que se mezclaba con el amargo olor de la desesperanza. Sus dos hijos pequeños, Joana y Pedro, eran los únicos faros en su oscuridad, pequeñas almas dependientes de su fuerza desvanecida. El dolor de la reciente pérdida de su marido, en circunstancias aún envueltas en susurros maliciosos, la asfixiaba como la sequía que castigaba la tierra, dejándola con la sensación de hundirse en un pantano de lodo. Su presencia parecía un fantasma, ignorada y juzgada por una sociedad que prefería el silencio a la compasión. María cargaba sobre sus hombros el peso invisible de la invisibilidad. Para la mayoría, ella era solo la viuda sin suerte, un adjetivo peyorativo que la marcaba como alguien a evitar, un presagio de infortunio. Sus ojos, antes brillantes, ahora reflejaban el agotamiento de quien luchaba sin arma contra un enemigo difuso e implacable, el juicio ajeno y la avaricia de su propia familia, el miedo a perder a sus hijos, a que los pequeños fueran arrancados de sus brazos por parientes ávidos de sus pocos bienes. Era una agonía constante que le apretaba el pecho, un nudo que le impedía respirar profundamente. Cada mañana, el sol nacía trayendo consigo no la promesa de un nuevo día, sino la repetición monótona de su dolor. Se sentía atrapada en una red invisible, cada hilo tejido por los comentarios maliciosos y las miradas de desprecio. El honor, para una mujer como ella, en aquella época, era un tesoro frágil, y el suyo, ya en ruinas, le impedía levantar la cabeza y enfrentar al mundo. Las risas ahogadas y los cuchicheos en el fondo de las iglesias y en las ferias eran navajas afiladas que cortaban su alma, recordándole a cada instante su condición de paria social. Sin embargo, detrás de la fachada de fragilidad, en su interior, ardía una brasa obstinada. No era un deseo grandioso de riqueza o poder, sino un anhelo simple y puro, en proteger a Joana y Pedro. Anne soñaba con un refugio, un lugar donde el silencio no fuera llenado por susurros venenosos y donde sus hijos pudieran crecer lejos de la sombra de la desgracia. La gran ciudad, con sus promesas de anonimato y un nuevo comienzo, parecía un oasis distante, un espejismo que la impulsaba a resistir, a encontrar una dignidad que la vida hasta entonces le había negado. La rutina de María era un ciclo exhaustivo de trabajo y humillación. Lavaba ropa para otros, cosía prendas sencillas para los pocos que se arriesgaban a contratar a la viuda maullita, y vendía los huevos de las pocas gallinas que le quedaban. Cada moneda ganada era un sudor amargo, un esfuerzo descomunal para alimentar a sus hijos, quienes, ajenos a la crueldad del mundo adulto, jugaban en el patio de tierra. La dignidad de María era constantemente puesta a prueba por las miradas sesgadas de las mujeres en el mercado y por los comentarios susurrados sobre la misteriosa muerte de su marido. Una nube de desconfianza que la seguía a todas partes, asfixiándola. Los intentos de María por superar los obstáculos eran como nadar contra la corriente de un río caudaloso. Buscó empleo en haciendas vecinas, ofreciéndose para cualquier tipo de servicio, pero las puertas se cerraban una a una. El estigma de su viudez y los rumores infundados sobre su moral la precedían, transformándola en una figura indeseada. La tensión emocional se acumulaba, y las noches de María estaban pobladas por pesadillas, donde veía a sus hijos siendo llevados por manos extrañas, haciendo eco de las amenazas veladas de sus propios parientes. Su hermano Joho, quien debería ser un apoyo, se convirtió en uno de sus principales antagonistas. Hombre rudo y ambicioso, vio en la tragedia de María una oportunidad. Frecuentemente Joe o visitaba la pequeña casa de su hermana, no para ofrecer ayuda, sino para insistir en la necesidad de que María renunciara a sus tierras y entregara a los niños a la custodia de la familia, alegando que ella no tenía condiciones para criarlos sola. Sus palabras estaban cargadas de veneno, disfrazadas de preocupación,
pero María sentía el olor de la codicia en cada una de ellas. La tía abuela de María, doña Cotina, era la personificación de la tradición y del juicio severo. Con sus cabellos siempre bien recogidos y el rostro marcado por la rigidez de la moral de la época, doña Cochina destilaba críticas veladas y consejos cargados de desaprobación. Para ella, María era una deshonra para la familia y su situación un castigo divino. Doña Cotina animaba a Joe a tomar las riendas de la situación, perpetuando el ciclo de presión y aislamiento que María enfrentaba diariamente, sin ningún rastro de compasión en sus ojos. En la soledad de María era casi palpable, un manto pesado que la envolvía. Las pocas amigas que tenía antes de la tragedia se alejaron, temiendo el contagio del escándalo. Se vio aislada, con solo la compañía de sus hijos y la constante sombra de sus parientes. Cada día era una batalla silenciosa para mantener la integridad de su pequeña familia y resistir la avalancha de presiones que la empujaban al borde del abismo, amenazando con quitarle todo lo más preciado que le quedaba a sus hijos y su dignidad. La tensión social alcanzaba su clímax. Las raras veces que María necesitaba ir al centro del pueblo, las miradas de lástima mezcladas con curiosidad mórbida la seguían, y los cuchicheos eran tan altos que parecían gritos. El aire volvía denso y pesado a su alrededor, y María se sentía expuesta como un animal acorralado. A cada paso, la vergüenza y la injusticia le quemaban en el rostro, pero ella mantenía la cabeza en alto por sus hijos, que inocentemente sostenían sus manos, ajenos al veneno que emanaba de la comunidad. Noches entró. Cuando sus hijos ya dormían en su colchón en el suelo, María se sentaba a la luz parpadeante de una lámpara, contaba las monedas, calculaba los días que aún podría alimentar a sus pequeños. Las paredes de su humilde casa parecían encogerse, asfixiándola, con cada nueva amenaza de los parientes, con cada chisme que llegaba a sus oídos. La desesperación se profundizaba, y la idea de huir, antes un mero susurro en su mente, comenzaba a solidificarse, transformándose en la única salida posible para su angustia. La tarde bochornosa, típica del interior, trajo consigo una noticia que María sintió como un rayo golpeando su frágil existencia. Su cuñada, Marina, una mujer con la que María ya había tenido desavenencias, apareció en su puerta con una sonrisa falsa y una orden judicial en las manos temblorosas. El documento era claro y cruel, una petición formal de los parientes de su difunto marido, con el apoyo de doña Cotina, reclamando la custodia de Joana y Pedro, alegando la incapacidad moral y financiera de María. La visión de aquel papel hizo que el mundo de María girara. Las paredes de la pequeña casa parecían derrumbarse, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar bajo el peso de aquella amenaza concreta. Las palabras frías y oficiales de la orden judicial resonaban en su mente como una campana fúnebre. La fecha del juicio estaba fijada para dentro de pocas semanas, y el corazón de María, ya tan castigado, se le encogió con un pavor gélido. Aquello ya no era un susurro, un chisme, sino una acción real, un movimiento implacable para arrancarla de sus hijos. Sabía que las posibilidades de ganar aquella batalla legal, sin recursos y con la reputación manchada, eran mínimas. La injusticia era tan palpable que María sentía un nudo en la garganta, un dolor que era físico y emocional al mismo tiempo, una desesperación que la consumía por dentro. Esa noche, María no pudo conciliar el sueño. Sus hijos dormidos, cada suspiro, era un recordatorio agonizante de lo que estaba a punto de perder. El plan de Joe, hoy doña Cotina, antes una sombra, ahora cobraba una forma aterradora. Querían las tierras, las pocas pertenencias y, lo más cruel, querían borrar la existencia de María de la vida de los niños, como si ella fuera un error a corregir. El silencio de la madrugada solo era llenado por los latidos acelerados de su propio corazón y por la voz insistente de la razón, que le decía que ya no había tiempo para dudar. Una llama de coraje inesperado se encendió en el pecho de María. No era la bravura heroica, sino la valentía desesperada de una leona herida, lista para todo con tal de proteger a sus crías. La idea de huir, antes un susurro distante, se transformó en una decisión
irrevocable. La ciudad donde nació, con sus chismes y juicios, se había convertido en una prisión. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde su pasado no la persiguiera, donde pudiera reconstruir su vida con dignidad. La fuga era la única opción, un acto de rebelión silenciosa contra un sistema que la oprimía. En la oscuridad de la noche, bajo el manto de la oscuridad y la luz parpadeante de la luna menguante, María preparó lo poco que tenía, algunas ropas gastadas, un puñado de monedas escondidas, y la promesa silenciosa de un futuro mejor para sus hijos. Joana y Pedro, despertados con cuidado, apenas comprendían la seriedad del momento, pero sentían la urgencia. Anne Lavais, ahogada, de su madre. Las pocas posesiones que llevaba consigo eran un símbolo de su resistencia, cada objeto representando la esperanza de un nuevo comienzo, lejos de aquella pesadilla en que se había convertido su vida. El paso, fuera de su casa, fue dado con el corazón encogido, pero con una determinación feroz. El polvo del camino, bajo sus pies, parecía tragar sus huellas, como si el mundo quisiera borrar su existencia. María abrazó a sus hijos con fuerza, sintiendo el calor de los cuerpos contra el suyo, y esa cercanía la impulsaba. Cada kilómetro recorrido bajo el cielo estrellado era una despedida silenciosa de una vida de dolor, pero también un paso hacia una incertidumbre que para DJ Camant parecía más acogedora que lo conocido que dejaba atrás, una apuesta por lo desconocido. El viaje, hecho en carretas de arrieros y a pie, fue agotador, pero la esperanza de un refugio mantenía a María en pie. Escuchaba atentamente las conversaciones de los viajeros, Sabra aldeas distantes, en busca de un lugar donde pudiera esconderse. Fue así como oyó hablar de un pueblo remoto, aislado entre montañas, donde un tal coronel Almeida poseía una vasta hacienda, conocida por su prosperidad y de alguna manera, por su discretion. La mención de su nombre, Almeida, resonó como un eco en el vacío de su alma, una posibilidad remota de abrigo. La llegada al pueblo fue una mezcla de alivio y aprensión. Las calles eran sencillas, las casas de barro, y el aire, aunque polvoriento, no cargaba el peso de las miradas juzgadoras. El coronel Almeida, un hombre de mediana edad, con una mirada que María no podía descifrar, la recibió con una amabilidad inesperada. Él no preguntó sobre su pasado, solo le ofreció alojamiento y trabajo en su hacienda, un gesto de caridad que, para María, parecía un milagro. Sin embargo, su aguda intuición sentía que detrás de aquella generosidad había un misterio, una trama invisible que la esperaba. La aparente paz en la hacienda del coronel Almeida era una superficie serena que escondía un torbellino. María aceptó el alojamiento y el trabajo, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, segura. Sus hijos, antes pálidos y asustados, comenzaron a recuperar los colores de la infancia, jugando libres en los vastos campos. Sin embargo, la gratitud de María por Almeida estaba templada por una creciente inquietud. El coronel era un hombre de hábitos rígidos y un aura de melancolía. Había una habitación en la casa principal, siempre cerrada, con llave, que despertaba la curiosidad de María y las miradas furtivas de los empleados más antiguos, que intercambiaban secretos en susurros. La atracción por Almeida, que inicialmente era una gratitud sutil, se transformó en un dilema moral y emocional. Él la trataba con un respeto que ella no conocía, y sus gestos amables eran como bálsamo para su alma herida. María, que había jurado nunca más entregarse a un hombre después del dolor de su viudez, sentía su corazón reaccionar ante la presencia imponente, pero acogedora, del coronel. Sin embargo, esta atracción venía acompañada de la conciencia de que Almeida no era un salvador, sino un hombre complejo, quizás tan roto como ella, y esta cercanía la ponía en riesgo de perder la autonomía que tan duramente había conquistado. La atmósfera en la hacienda, aunque pacífica, estaba cargada de una tristeza sutil que flotaba en el aire. María comenzó a notar la melancolía profunda en los ojos de Almeida, que a veces se perdía en pensamientos distantes, como si cargara una carga invisible. Rara vez recibía visitas y pasaba largas horas en su oficina, inmerso en papeles, o en caminatas solitarias por la propiedad. Los empleados aunque leales parecían evitar hablar sobre el pasado del coronel,
alimentando aún más el misterio que lo envolvía y la sensación de que algo importante se mantenía en secreto. El giro ocurrió en una noche de tormenta, cuando un rayo impactó uno de los árboles cercanos a la casa, derribando una rama que dañó el tejado. Almeida, pálido y jadeante, le pidió a María que lo ayudara a tomar algunos documentos importantes de su oficina. Al entrar en la habitación que siempre había estado cerrada, María sintió un escalofrío. Ali encontró no solo papeles, sino también una serie de frascos de medicinas y libros sobre enfermedades crónicas. El olor a medicamentos flotaba en el aire, y la verdad se reveló en silencio. Almeida sufría de una enfermedad debilitante que lo aislaba del mundo y lo hacía temer el futuro. El descubrimiento de la enfermedad de Almeida cambió completamente la dinámica entre ellos. Él le confesó a María que la fortuna que había heredado de su familia llevaba consigo una maldición en la enfermedad degenerativa que lo afligía y que ya había llevado a sus antepasados. Su aislamiento no era por elección, sino por miedo a ser una carga, a volverse dependiente. Ansiaba a alguien que lo viera más allá de sus riquezas, alguien que pudiera traer vida, a su solitaria existencia, alguien que no huyera al ver su vulnerabilidad. El dolor en sus ojos era palpable, y María sintió una profunda compasión brotar en su pecho. La petición de matrimonio de Almeida no fue una propuesta de pasión arrolladora, sino de alianza y cuidado. Él le ofreció a María seguridad para ella y sus hijos, un futuro digno, a cambio de su compañía y de su apoyo en sus últimos años. Era una decisión difícil, que la confrontaba con la oportunidad de estabilidad, pero también con la responsabilidad de un secreto pesado y la perspectiva de una viudez inminente. De nuevo, María se encontró en una encrucijada: aceptar la propuesta y arriesgar su libertad, o rechazarla y volver a la incertidumbre de la vida de la que había. Mientras María ponderaba la propuesta de Almeida, los chismes de la ciudad anterior, como una plaga, comenzaron a llegar a la aldea. Susurros sobre su misteriosa viudez y su supuesta mala reputación se extendieron, socavando la frágil que había logrado. La madre de Almeida, doña Sofía, una mujer austera y tradicional, llegó a la hacienda para desaprobar abiertamente la unión, viendo a María solo como una forastera oportunista y una amenaza para el linaje de la familia. María sintió la desesperación y la injusticia de nuevo, dándose cuenta de que su lucha por la dignidad estaba lejos de terminar, y que esta nueva vida, que parecía un refugio, era en realidad un nuevo campo de batalla. La presión de doña Sofía y los murmullos de la comunidad podrían haber aplastado a la María de antaño, la viuda sin suerte, pero la María que se levantaba ahora, bajo el techo de la hacienda Almeida, era otra. La propuesta del coronel, aunque llena de melancolía, había plantado en ella una semilla de propósito. Ya no era una fugitiva, sino una mujer con la oportunidad de construir algo valioso, no solo para sí misma y sus hijos, sino también para el hombre que, a pesar de sus secretos, le había tendido la mano. La decisión de aceptar el matrimonio fue un acto de valor, una elección consciente de enfrentar el miedo y la incertidumbre de frente, de no rendirse al destino que la sociedad le había trazado. El clímax llegó en un enfrentamiento silencioso, pero poderoso, con Donna Sofía. La madre de Almeida, con su postura rígida y mirada reprobadora, intentó una vez más disuadir a su hijo, argumentando sobre la reputación de María y el riesgo que ella representaba para el legado familiar. Pero María, por primera vez, no se encogió. Con voz firme, defendió su honor, no con palabras de ira, sino con la dignidad de quien sabía su valía. Habló del amor por sus hijos, de la búsqueda de un refugio y de la inesperada bondad de Almeida. Fue un momento de catarsis, donde la viuda fragilizada dio paso a la mujer fuerte, que, con el apoyo silencioso del coronel, se impuso ante el prejuicio y la tradición. María se convirtió en la señora de la hacienda, no por imposición, sino por mérito y dignidad. Cuidó de Almeida con una devoción que trascendía la simple obligación, transformando sus días sombríos en momentos de serenidad. La hacienda, antes un lugar de reclusión para el coronel,
floreció bajo la nueva administración de María. Ella trajo alegría y vitalidad a los pasillos, plantó un jardín de flores coloridas y animó a los empleados, transformando el espacio en un verdadero hogar, acogedor y lleno de vida. Poco a poco, incluso doña Sofía, siendo testigo de la transformación de su hijo y de la propiedad, comenzó a ver a María bajo una nueva luz, reconociendo su fuerza y su carácter. La historia de María no fue un final de cuento de hadas, sino una redención conquistada con esfuerzo y amor verdadero. Dejo decir, la viuda sin suerte, un mero eco de chismes, para convertirse en un símbolo de resiliencia y amor incondicional. La Hacienda Almeida, antes un lugar de misterios y secretos, se convirtió en un faro de esperanza, donde el dolor se transformó en fuerza y la dignidad. Antes, pedira María encontró su liberación no en la fuga, sino en el coraje de amar, en la capacidad de transformar las adversidades en un futuro digno y lleno de significado, mostrando a todos que el verdadero valor de una persona no reside en su origen, sino en la fuerza de su espíritu. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Deja tu comentario diciendo qué harías tú en su lugar. Y si quieres escuchar más historias de coraje y justicia, suscríbete y activa la campanita.